El 698, en efecto, en defecto de estipulación contractual o legal, la cobertura y los riesgos empezarán a correr por cuenta del asegurador inmediatamente después de que se perfeccione el contrato. Tiene que emitirse el contrato. El momento que se emite, desde ese momento entra en responsabilidad del asegurador. Sin embargo, Maribel, a veces las compañías de seguros, siempre insisto, por servicio, muchas veces dicen, bueno, luego de la inspección, inspeccionado el bien, entonces ya entra en cobertura. Bueno, eso es por servicio, muchas compañías lo definen así, pero legalmente es desde el momento que se suscribe el contrato, y más aún, y eso por buena fe. Decía, le teníamos nosotros, Maribel, días atrás, decía Rodrigo Ceballos Guevara, o el vicepresidente de una compañía de seguros destacada acá en el país, decía, Santiago, de hecho, los contratos de seguros no solamente tienen que firmarse, sino pagarse completamente. Exactamente. Porque nosotros como aseguradores, él es asegurador, él decía, ese momento cuando pasa un siniestro, nosotros tenemos que pagar el siniestro inmediatamente cuando ocurre. El asegurado tiene el beneficio ahora de cuotas, etcétera, pero nosotros como aseguradores tenemos que pagar inmediatamente. Entonces, esto es supremamente importante, queridos amigos, que el contrato de seguros se perfecciona el momento que se suscribe. Desde ahí pasan las obligaciones del asegurado hacia el asegurador. Pasa el riesgo, justamente lo que queremos proteger. Maribel, algo en ese sentido. Sí, efectivamente, Santi, totalmente de acuerdo. La normativa lo dice muy general. A mí me parecería que existe un pequeño vacío ahí, porque le da la importancia que tiene, ¿no? Obviamente suscribir un contrato tiene una importancia legal muy relevante y todo. Sin embargo, para una aseguradora, realmente su riesgo empieza a asumirse cuando ha recibido la contraprestación. Ustedes recordaban que en el artículo 690 de este mismo Código de Comercio, cuando se define el contrato de seguros, se indica que la aseguradora se obliga a indemnizar a cambio de una contraprestación. O sea, el concepto básico del contrato de seguros lo dice, pero sin embargo la formalización en los otros artículos como que les faltó un poquito en ese sentido, ¿no? Pero en la práctica la aseguradora asume el riesgo desde el momento en que recibe el pago de la prima, porque obviamente con eso está asumiéndose ya la responsabilidad de proceder a indemnizar. Es muy cierto lo que acabas de mencionar, Santi, y obviamente, lamentablemente, puedo decirlo, en este artículo no lo aclara. Sin embargo, esa situación está aclarada normalmente en las condiciones generales de las pólizas que son aprobadas por el ente de control, y también en las particulares, ¿no? Las aseguradoras, a falta de que lo diga textualmente los artículos, la formalización del contrato de seguros se da así, el momento que la aseguradora recibe el pago de la prima en la forma acordada. Muy bien, el artículo 699, toda póliza debe contener, por un parte, recuerdan ustedes que decíamos que estaban los intervinientes y todos los elementos esenciales de contratos de seguros. Aquí el 699 habla, en cambio, de que toda póliza debe contener los siguientes datos. Esto ya como información en la póliza: el nombre del asegurado y su domicilio, los nombres y domicilios del solicitante, asegurado, beneficiario, ya vimos que puede ser uno o pueden ser tres diferentes, la calidad con que actúa el solicitante, lo que decía Maribel hace un momento, la calidad, puede venir alguien en nombre, legalmente en nombre de un tercero, a tomar el seguro, en caso de no ser el asegurado beneficiario, dice justamente el punto C, la identificación precisa de la persona o cosa respecto de la cual se contrata, está claramente indicado eso. La vigencia, fundamental, la vigencia tiene que decir de qué día a qué día va a tener duración el contrato. Normalmente los contratos son de un año, normalmente existen otros seguros, pólizas de seguros, ya lo veremos, algunos ramos que aquí difiere la vigencia, no es solamente un año, puede ser más o menos. La suma asegurada o el modo de precisarla, la suma o el modo de calcular y la forma de pago, la prima o el modo de calcular la prima y la forma de pago, los riesgos tomados a su cargo por el asegurador, la fecha que se celebra el contrato de seguros. Todos estos elementos son fundamentales y ya los hemos trabajado durante la exposición de base técnica
simplemente conocer que esto de los temas que tienen que tener la póliza están en el artículo 699. Fíjense, tan interesante. Luego viene el artículo 700. Formarán parte integrante de la póliza en caso de existir la solicitud del seguro hecha por el tomador, informes de inspección y todo lo que haya sido necesario para que, como decía Maribel hace un momento, eso va a formar parte integrante del contrato de seguros. Es un mérito probatorio lo que nos decía. Entonces aquí entran, queridos amigos, los informes de los inspectores de riesgo, que si bien es cierto no son vinculantes, es decir, no es que la aseguradora debe obligadamente aceptar el criterio del inspector de riesgos, pero sin embargo es una información de poder, una información fundamental. Si la compañía de seguros toma a un inspector de riesgos, le solicita, se sirve de sus servicios justamente, entonces es porque ese informe va a ser de valor para la compañía de seguros. No es vinculante, sin embargo, ese informe de riesgos pasa a ser también parte integrante del contrato de seguros. Eso nos dice el artículo 700, donde dice que justamente la declaración sobre el estado del riesgo y los documentos que se emitan para pedir renovaciones, modificaciones, todo lo que acabamos de comentar nosotros está indicado en el artículo 700. ¿Ok? De manera siguiente dice el artículo 701, las pólizas deberán contener adicionalmente los medios de contacto, o sea, donde nos vamos a poder comunicar con el asegurado para recibir avisos y comunicaciones. De hecho, los avisos y comunicaciones también están estipulados en las condiciones generales del contrato de seguros, tanto en medios físicos, telemáticos, electrónicos, las páginas digitales, etcétera. Toda esa información de comunicaciones refiere el artículo 701. Y el 702, la póliza que se emita para cubrir riesgos con objeto, sujeto o valor asegurado variable, denominadas pólizas flotantes o abiertas, se limitan a describir las condiciones generales del seguro, dejando a la identificación o valoración de los intereses de contrato, lo mismo que otros datos necesarios para su individualización para ser definidos en declaraciones posteriores. Estas se harán constar mediante anexo en la póliza. Existen algunas pólizas, amigos, ya los veremos, las diferentes formas de aseguramiento, y justamente lo que dice el artículo 702 es que esas formas, eso se definirá muy claramente en el contrato de seguros. Sí, existen pólizas flotantes que más adelante en el seguro de incendio lo trataremos. Sobre estos tres artículos, Maribel, ¿algún comentario que quisieras agregar? Sí, un poquito para que esté claro. El artículo 700 lo que hace referencia es que todas las gestiones que se hicieron para la contratación del seguro, para la verificación, sobre todo para la verificación del riesgo que está asumiendo la aseguradora, son habilitantes, son parte integrante de la historia de esa póliza. Normalmente, hagámosle mención como que se tratara de un expediente. Las compañías normalmente guardan como un expediente de todo lo que ha venido suscitándose dentro del riesgo que se está asumiendo. Eso es lo que en sí nos indica el artículo 700. El artículo 701 va muy relacionado a lo que tiene que ver con la normativa que hoy por hoy el gobierno y también todas las instituciones deben aplicar, incluidas en este caso las compañías de seguros. Va muy de la mano con el principio de transparencia. Existe específicamente una ley de transparencia en la cual obviamente en el caso de seguros, las compañías de seguros están obligadas a publicar de forma transparente la información, las coberturas, las condiciones, los clausulados. Y obviamente también el texto y el contenido de sus pólizas tienen que tener esa misma transparencia. El cliente no solo tiene que saber qué es lo que está contratando, sino que también tiene que saber qué hacer en caso de que se le presente el evento. Correcto. Por esa razón está enfocado este artículo a indicar y ratificar la transparencia que debe existir por parte de las compañías de seguros en buscar los medios posibles, medios vía web, medios WhatsApp, medios en la póliza mismo, inclusive muchas compañías también lo ponen dentro de su propia póliza, link, ponen números telefónicos de los ejecutivos que lo atienden en caso de un siniestro. Entonces, eso es lo que el 701 conmina a que las compañías de seguros lo hagan, ¿no? Que manejen lo que es la transparencia de la información para que el cliente no solo sepa con la póliza física lo que contrató, sino que también sepa qué hacer
en caso de que se ocurra un siniestro. El artículo 702, obviamente como estamos hablando de contenidos de pólizas, lo que hace referencia es a que obviamente existen pólizas abiertas, pólizas flotantes, llamadas también así, en las cuales por el giro de negocio, digamos, de la actividad que se requiere cubrir o cuyo riesgo se quiere trasladar a la aseguradora, para muchos asegurados va a ser, un poco para que esté claro, ¿no? Para muchos asegurados no va a ser posible contratar una póliza, coordinar condiciones, valores y todo cada vez que necesita cubrir alguna parte de su riesgo. Para hacerles un ejemplo, ¿a qué se refiere el 702? Vamos con un ejemplo un poco más conocido, las pólizas de transporte. Entonces, digamos que en este caso la empresa asegurado se encarga de importar bienes, importar insumos, lo que sea, y obviamente necesita cubrir el transporte desde la aduana hasta las bodegas de su empresa. Entonces, como esa empresa se dedica todo el tiempo a eso, existen para eso estas pólizas flotantes o abiertas, que le permiten tener una póliza, en otras palabras entendibles, una póliza mamá, en donde están... Póliza madre. Sí, ajá, en donde está el alcance de los riesgos, en donde está cuáles son las condiciones, y cada que él necesite asegurar la mercadería por una nueva importación, ya no necesita negociar todo lo que son clausulados, valores ni por el estilo, sino únicamente tiene que llenar una aplicación y decirle a la aseguradora, en la póliza madre, inclúyele el riesgo que tal fecha, tal día va a venir tal mercadería. Eso es lo que se refiere a pólizas flotantes o abiertas, un poco para el entendimiento. Y lo que se refiere a este artículo es que en esas pólizas, como lo llamamos pólizas madres, obviamente ahí se pondrá todo lo general, lo básico de la cobertura que se va a brindar, pero lo específico respecto a la fecha en que viene la mercadería, cuándo llega, qué mercadería es, qué cantidad y por qué valor viene la mercadería, eso ya se lo hace en lo que tiene que ver con las aplicaciones. Correcto.